Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta primera conferencia del ciclo que tradicionalmente organizamos en estas fechas de otoño. En especial nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Jaca por habernos cedido este magnífico local de asiento, y tenemos aquí en representación al primer teniente de alcalde, Sergio Cajal, y a 3 concejales del Ayuntamiento. También quiero saludar a las personas que nos están escuchando por streaming, ya que por sesión del Ayuntamiento podemos retransmitir estas conferencias a nuestros socios que no viven en Jaca, y luego posteriormente colgarlas en la página web para los que no han podido seguirlas en este momento actual. Esta actividad que iniciamos hoy tiene 3 conferencias. La primera hoy, Enrique Satué. El próximo día 15 nos hablará de Daniel Gómez, y el día 22 tendrá el ciclo Francisco Aisaquín. Les adelanto que esta no va a ser la última actividad que organice la asociación, ya que este año, en el mes de diciembre, presentaremos el libro La Catedral de Jaca en la Edad Moderna, algo más que el románico. Es el proyecto que ganó la beca de investigación número 9 del año pasado. Y tras un año de recopilación de datos, los autores nos presentarán este magnífico ensayo de las capillas de la catedral, e intentaremos que sea en la Catedral de Jaca. La asociación, como ya saben, tiene una larga vida, y el próximo año cumplimos 40 años de la fundación. Allá en el año 1985, un grupo de jóvenes iniciaron una actividad en defensa del patrimonio de la cultura, la historia y la etnología de la comarca de la Jeriana. Quiero agradecerles la labor que iniciaron y que nosotros intentaremos continuar el tiempo que podamos. También estamos preparando algunas actividades más que otros años, y algunas de ellas van dirigidas a nuestros socios, para que conozcan un poco más el patrimonio que tenemos en la comarca de la Jeriana. No será solamente para nuestros socios, esperamos también a todas las personas que quieran apuntarse para acompañarnos en las visitas que podamos hacer. Estas actividades las comunicaremos a los socios en la próxima revista La Estela, que siempre hacemos en el mes de diciembre. Como verán, están conmigo el conferenciante y Juan Carlos Moreno. Juan Carlos Moreno, que era el presidente anterior de la asociación. ¿Y por qué está aquí? Porque durante su mandato fue cuando se programó esta actividad. Las actividades las programamos con tiempo para que los conferenciantes puedan acomodarse a las fechas que pedimos. Por tanto, he querido que estuviese conmigo aquí y que hiciese la presentación del conferenciante. Muchas gracias a todos. Se ha ido. Esperamos que disfruten. Gracias, Paco. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Paco, por también ahorrarme todas las presentaciones y reconocimientos y listados de títulos de los asistentes. Y claro, como ha comentado Paco, pues evidentemente durante mi mandato se estructuró y se organizó. Bueno, primero se pensó este ciclo que venía a continuación del que hubo el mes de noviembre del año pasado, que era el que nos organizó Mariano Marcén, que se encuentra aquí con nosotros, que junto con Carlos Tarazona y luego también Federico Filial nos hablaron de la despoblación y posterior forestación de nuestras comarcas, ¿no? Entonces, pensando en aquello y al hilo de aquello, estuvimos planteándonos la idea de qué podía ser ahora, o sea, cómo podemos continuar tocando el mismo tema, ¿no? Entonces surgió el tema del libro que Fuente publicó y presentó aquí mismo también, que lo presentó Enrique hace unos meses, el de Pirineo y Manta. Pero hizo una presentación genérica, y entonces pensamos que estaría muy bien de los recuerdos que tuvo él de nuestra comarca, y que nos hablara específicamente de lo que ha puesto en el libro, pero de nuestra comarca. Luego, al hilo de ese, pues estamos hablando también con el doctor Daniel Gómez,
para que nos hablara de cómo ve el paisaje y cómo está cómo está nuestra comarca con los condicionantes que tenemos, que es con un paisaje cambiante, y entonces saber cómo lo ve él, ¿no? Y entonces es una opción muy buena. Y luego terminará el ciclo, como también ha dicho Paco, lo terminará Francisco Aisautien, que nos hablará de la agricultura y ganadería de la montaña, pasado, presente y futuro el futuro lo pone entre interrogantes porque plantea muchos problemas el futuro del sector primario, que para mí es muy importante dentro de lo que sería nuestros recursos económicos, ¿no? Bueno, entonces ahora, ya hemos expuesto el ciclo en su estructura y ahora pues toca hablar de Enrique Satué, ¿no? Enrique Satué nos va a dar una conferencia que se titula El patrimonio de la Jacetania a través del libro de Pirineo y Manta. Presentar a Enrique Satué es volver a presentar, lo que pasa siempre con nuestros amigos de siempre, ¿no? Que lo tenemos nosotros conocido nuestro, pues cuando colaboraba a los principios de la asociación en el libro, que luego veréis la diapositiva, de Fray Distinto de Somport, que fue una colaboración que hizo con Roberto Lotelleri, de una publicación que aún la tenemos nosotros y que siempre se la damos a los niños y la pueden disfrutar, ¿no? Entonces siempre ha colaborado con nosotros, ¿no? Nació en Sabiñánigo en el año 55, ahora es jubilado, y ha sido maestro, también es doctor, ha sido maestro especializado en ciencias sociales, pedagogía, terapéutica y audición y lenguaje, licenciado en geografía e historia con premio extraordinario. El doctorado lo obtuvo en geografía e historia con premio extraordinario. Entonces luego inició su vida laboral. Su vida laboral ha trabajado en todos los niveles educativos, desde el preescolar a la universidad. Fue durante 10 años director del Centro de Formación de Profesorado de Huesca. Pero no se quedaba, como hacen algunos funcionarios, que se quedan solamente en su labor profesional, sino que Enrique ha tenido siempre actividades lúdicas, y dentro de ellas están las actividades laborales voluntarias. En su vida asociativa, desde los 20 años ha estado vinculada a nuestros amigos de Sorrablo, se puede decir así, amigos de Sorrablo, pues amigos nuestros también. Desde 1988 a 2007, durante 19 años, fue director voluntario del Museo Ángelo Orensanz y Artes de El Serrablo, periodo en que se amplió tuvo una buena labor allí. Luego ha tenido reconocimientos en el ámbito cultural y educativo, varios premios y reconocimientos por parte del Ministerio de Cultura y Diario del Alto Aragón. Recibió en el año 2004 la Cruz de San José de Calasanz al mérito educativo, concedida por la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, por la extensa y fecunda labor educativa e investigadora desde una óptica etnográfica que ha tenido en cuenta la actual sociedad globalizada. Publicaciones tiene 22, en particular hay una que hicimos también, aparte de lo de San Distinto de Son Paul, hicimos de la señora de Ascara, que tenía unos recuerdos que tú rescataste y los vertiste en el libro, pero tiene 22 libros que versan sobre la etnografía pirenaica y la historia de la educación, junto a 2 que se ocupan de la antigua provincia española del Sáhara. Con todo esto no me alargo más porque el protagonista es él, como decimos siempre en estas ocasiones, y solamente pues agradecerle su generosidad, y luego recordaros como siempre que no me gusta que suenen los móviles, por favor tenerlos en silenciados o apagados, y luego cuando termine la presentación o la conferencia pues iniciaremos, si alguien lo ve bien, un turno de lo que serían preguntas y aclaraciones. Bueno, muchas gracias por vuestras palabras. Gracias a la Asociación Sancho Ramírez, al Ayuntamiento y a todas las personas que han venido. Bueno, respecto al currículum, yo creo que se reduce a cómo has gastado en la vida las alpargatas y por dónde has andado. Aquí en esta sala hay personas que yo no les llego ni a la suela. Pero bueno, gracias, y como estamos en un ambiente asociativo, pues ya me he quitado la chaqueta y me voy a poner ahí de pie, que estaré más cómodo. Porque los que venimos de la tiza, pues dar la clase sentados, mal asunto. ¿Vale? Muchas gracias.
Yo creo que se oirá bien. Voy a gritar. Bueno, en primer lugar, disculpas porque cuando transfieres de tu ordenador a otro se suele desconfigurar la letra, las imágenes, y juro que el Power era bonito y armonioso y ahora se ha quedado patas arriba un poco. Entonces, bien, dicho esto, pues el 23 de diciembre estuve aquí mismo y muchas gracias. Nada. Y entonces, pues hoy voy a hacer lo mismo, pero acomodado un poco más a la Jacetania. Bueno, la verdad es que es un libro con el que me he esmerado en presentaciones. Porque si no eres un gran escritor, una gran figura y crees en lo que has hecho, hoy que se publica tanto y es legítimo que se haga, pues has de salir y dar la cara. Yo he hecho en torno a 30 presentaciones, desde el INAS a la Universidad de Zaragoza, y no sé cuál de los dos sitios es más importante. He acuñado un término que yo no lo pensaba, pero ha sido exitoso. Me preguntan, ¿cómo va el pastoreo del libro? Bueno, vamos a ver. Ese es el señor Grasa que fotografié en el año 81 en La Guarguera. Me viene bien para el término, pero también para un concepto que yo trabajo mucho en el libro, que es el cambio social. Fíjense en el señor Francisco, con su zamarra prehistórica, pero el traje de pana que bien pudo comprar en el Corte Inglés o en un comercio, su actitud ergonómica, de observación, cómo compensa las fuerzas, en fin. Ahí hay un elemento que nos hace reflexionar sobre el cambio social que hemos vivido y que yo tanto trato en el libro. El mundo de los libros es muy complejo. Yo no soy escritor, yo soy un observador, un investigador, que finalmente pues quiero que la gente conozca lo que yo he vivido y he averiguado. O sea, que lo de escribir es el último tramo. Eso sí, hay que procurar hacerlo con decoro, y de modo riguroso, pero ameno. Ahora, el mundo de los libros, vuelvo a decir, es muy complejo, porque imagínense que te echan a correr por una pista fondistas, jugadores de hockey, lanzadores de jabalina, todos a correr por la misma pista. O sea, igual es novela, que ensayo, que poesía. No, cada libro es un mundo distinto y diferente, ¿no? Que cuesta un esfuerzo distinto. Bueno, pues por eso hay que salir a explicar los libros. Voy a ir rápido en la presentación del libro porque ya lo hice. ¿Qué se puede decir de un libro en 2 tomos con 1040 páginas? ¿Y qué aporta? Bueno, pues resume todo lo que sé, he vivido y he investigado en estas montañas durante medio siglo, que ha durado mi pasión pirenaica. Y si Dios quiere y vivo, todavía haré cosas. Porque es una cosa que la llevas en el ADN y no puedes prescindir porque te sujeta, te sostiene. ¿Qué aporta? Pues es un libro que integra muchos saberes y además, dado mi oficio, hay unos esfuerzos pedagógicos notables, didácticos. Estoy cerrando el círculo, no sé si volveré a hacer algo más. Trabajar ya estoy trabajando, pero no sé si acabará el libro. Esto empezó hace 52 años en el Instituto Ramón y Cajal. Yo hice el primer COU, curso de orientación universitaria, y que llevaba implícita la relación con la vida. Había que exponer, hasta antes nos hacía exposiciones en público, y la profesora de lengua pues nos dijo que teníamos que escoger un tema. Y yo, que ya estaba envenenado, pues dije Pirineo. Bueno, marché a la biblioteca pública,
de Huesca, donde está el Lilia Spastia actual, había un armario, solo un armario pequeñito sobre Aragón, y cogí este libro, Los Pirineos, de Luis Soler Sabarís, el fundador de la estación pirenaica de Jaca, desde la Universidad de Barcelona, en fin, de aquellos arranques. Copié, corté, pedé a mi antojo, hice algo indecoroso, pero debí poner mucha pasión en la exposición porque la profesora no me dejó mal parado. Pues desde entonces no he parado, ¿no? Y no sé, si no hago nada más, yo creo que ya he cumplido y he cerrado el ciclo. Bueno, pero claro, para escribir antes hay que tener un bagaje, ¿no? ¿Qué ha hecho este señor? Pues en esa pasión, pues estos son los temas que he trabajado y que finalmente han vertido en este libro, ¿no? El mundo pastoril, la arquitectura popular, la tradición oral, la literatura infantil, religiosidad popular, sobre la que hice la tesina y la tesis, folclore, artesanía, historia de la educación, etnohistoria. Hombre, y una oveja negra, el Sáhara. Bueno, pues me viene muy bien, porque delata un poco mi filosofía. A mí me gustan las raíces, pero no de forma enfermiza. A mí me gustan las raíces para echar ramas. ¿Vale? Eso por un lado. Mi ídolo, mi referente era don Julio Caro Baroja. En los años 50 el Estado de entonces le encargó un estudio antropológico sobre la provincia del Sáhara. Y eso me envenenó a mí junto a circunstancias familiares de niños que tuvimos, etcétera. Por cierto, andaba yo por Cabo Bojador en mis trabajos, porque he hecho 2 libros, uno sobre la historia de la educación de la antigua provincia. Bueno, pues andaba yo en Cabo Bojador, Boisdor, que dicen los saharauis, y se me acercó un camarero y me dijo: ¿usted de dónde es? Español. ¿De dónde? Y le dije: del Pirineo, de al lado de Jaca. Me cago. Dice: yo estuve en el Festival Folclórico de los Pirineos con un grupo del Frente de Juventudes, y me empezó a decir nombres de las chicas y chicos voluntarios que le habían acompañado. Bajó la voz y me dijo: nos observan, aquel de las gafas nos observa. Bueno, esto lo cuento como anécdota para que vean qué pequeño es el mundo. Estuvieron los saharauis aquí, creo que fue la primera, el primer festival. Bien, pues este es mi bagaje que revierte en el libro. A ver, ¿y cuál es mi cultura viajera? Pues, a ver, muy sencilla. Primero, a mí me gusta viajar gratis. Siempre lo he hecho desde niño. Desde que en bachiller tuve que comprarme, bueno, mis padres compraron el Atlas Aguilar. Y yo, como Gengis Khan, como Orellana, como Marco Polo, viajaba, volaba, porque me ha apasionado siempre los mapas y me sigue ocurriendo. Tengo pues vuelo sobre las curvas de nivel, o sea, siempre han entrado en mí, he comprendido el relieve y siento pasión. Y luego, pues mi cultura viajera es corta pero muy intensa, y parte de los pueblos de mis padres de Sobrepuerto, pueblos que cuando yo era pequeño estaban marchándose, y yo vi lo que sentían aquellas gentes, los vi vivos, pero todo aquello me marcó mucho. Y luego los viajes familiares también me han marcado porque los he seguido. Aquí está Miguel Ángel, que tiene relación con Béziers. Bueno, los viajes culturales de mi familia, que como todo el Pirineo eran en invierno a Francia, cuando se marcharon de estas montañas a los pueblos de colonización y en la Tierra Baja, y luego ya más personales, mi abuelo que fue a Cuba, un tío que murió en un campo de internamiento en Béziers, junto en el Rosellón, mi padre en la batalla del Ebro. Bueno, y eso es que los he seguido, y esos viajes a mí me han formado mucho. Los he seguido en los archivos, los he seguido en la realidad, y si he podido con los protagonistas, como el caso de mi padre recorriendo las sierras de Gandesa y Candols. Bueno, claro, naturalmente, para escribir un libro de viajes,
pues tienes que leer, ¿no? Leer. ¿Y cuáles son mis libros preferidos? Pues aquellos que entienden que el viaje sirve para crecer, para formarte. Es decir, los clásicos, Azorín, Unamuno, Ortega. Aunque hay uno que le tengo una especial devoción y que me marcó en el viaje, que es El país de García, que en los años 70 aquí en el Alto Aragón se leyó mucho, de un diplomático orcense que escribe muy bien, José Vicente Torrente, ya fallecido, y el libro cuenta la experiencia de un albéitar, un veterinario antiguo que recorre el Alto Aragón con una carreta, con un sirviente, es un hombre ilustrado y entonces se detiene ante el patrimonio, habla con la gente. Bueno, pues ese es el espíritu con que yo me eché a la carretera y al monte para escribir el libro. Claro, también son importantes en mí los tanteos formativos, por ejemplo a través de la fotografía, de forma muy prematura, con aquellas cámaras tan sencillas como eran las berrisas, pero que tenías que buscar la velocidad del diafragma según la sensibilidad, o sea que hacías un ejercicio muy bonito. Y daban resultados como este, ¿no? El último habitante de Inielle, con 17 años la hice, que por cierto, cuando fui en Huesca a obtener el resultado en la tienda de revelado, abrí y dije, se me ha movido. Y me dijo el señor Mariano, el fotógrafo, no hijo, que tiene alma, que tiene vida precisamente esta fotografía. Y me marché como si fuera un Goya, un Velázquez, por el curso arriba. Bueno, la fotografía ha sido para mí fundamental, porque es mirar el paisaje 2 o 3 veces. Ves el paisaje, lo analizas, escoges, piensas fotográficamente y luego ves el resultado. Entonces, a mí hoy me da un poco pena y siento preocupación como educador porque los chavales no miran el paisaje, miran las pantallas, que es cosa muy distinta. Bueno, Amigos de Serralbo y el museo que me ocupé yo 20 años, pues tuvo mucha importancia a la hora de ver las montañas y ver el Pirineo. Ese era Julio Gavín, que para nosotros era un líder. ¿Por qué? Pues hombre, en la universidad estábamos estudiando la historia convencional y él pues dibujaba ruecas, dibujaba chimeneas, dibujaba la historia menuda, la historia de nuestros padres. La ponía en valor y aquello pues nos enardecía, ¿no? Ahí andábamos recogiendo por las aldeas perdidas de Sobrepuerto materiales que hoy están para todos en un museo. Por cierto, como hizo aquí el doctor Balcells, con una delegación que le dio el CSIC. Luego hablaremos de eso. ¿Qué pasaba por nuestras cabezas? Eso, que estábamos poniendo en valor una historia que no se trataba, la historia de la gente humilde. Y claro, eso a mí siempre me ha marcado, porque ya empecé a inclinarme por la etnohistoria, la historia de las mentalidades, la historia de la gente discreta, humilde, la historia cotidiana, que finalmente la universidad ha puesto en valor, pero que en aquellos años no se tenía en cuenta. Bien, entonces, ¿yo qué hacía en el viaje? Pues ver, anotar, pensar, relacionar, idear, pensar en lo que sabía, en lo que descubría, o sea, era una actividad agotadora. Yo a veces acababa exhausto. Ya ven las letras cómo se han movido, perdón. Y bueno, ¿cuál es el contenido? Pues todo. Es muy complejo, ¿no? Porque fijarte en lo físico, en lo humano y en lo económico con un afán didáctico y sobre todo desde la historia de las mentalidades, pues es un reto. 1040 páginas acaban siendo pocas. Y luego en un cruce de fuentes muy laborioso. A mí este libro me ha servido para descongestionar mi casa. Es decir, yo cuando veía el trinchante, el comedor y iban desapareciendo carpetas, porque sacaba el zumo, escaneaba, vertía, polarizaba y al final acababa en mapas conceptuales pequeñitos y todo aquello lo derivaba a archivos o a la papelera, pues yo sentía un alivio
porque ya estás en una edad que dices, ¿qué va a pasar con todo esto? Bueno, pues el camino naturalmente me daba información, pero los archivos oficiales y particulares que había trabajado y después del viaje trabajé, también el diocesano de Jaca, el histórico provincial de Huesca, en la montaña la gente de origen infanzón tiene archivos preciosos y muy importantes sobre la vida cotidiana. Y las hemerotecas, ¿qué voy a decir de la del Pirineo aragonés? Maravillosa. Pues me sirvió, por ejemplo, para redondear el viaje que hizo Benito Pérez Galdós en el año 1894 hacia Ansó, desde aquí, desde la estación, para documentarse y hacer el drama Los Condenados. Bibliografía pirenaica, pues la tuve que repasar toda y incluso me encontré cosas que no conocía. Y por supuesto la tradición oral, las conversaciones, pues todo eso es lo que ha habido que cruzar. Entonces, en resumen, el libro tiene bastante de ensayo, bastante de autobiográfico, tiene matices novelísticos que utilizo como herramienta didáctica y es un libro de viajes. Pues todo esto a la vez. Los ejes transversales, el andamiaje, la cristalografía, pues el amor al patrimonio, tanto material como inmaterial, una creencia firme en que la ciudadanía se tiene que anteponer a la identidad y si no vamos mal. Para mí, los actores de estas montañas no son solo los montañeses, son los chicos andaluces que subieron de Jaén a trabajar en las hidroeléctricas, en la repoblación forestal, son los neorurales actuales, que aquí la gente mayor llaman hippies, en fin, todos los que con sus manos han moldeado en el alfar de estas montañas. Salir hacia otros mundos, claro, a mí me gusta la radio mucho. Yo todas las mañanas, en los 16 días, arrancaba el día oyendo la radio. Y eso me llevaba al Líbano, me llevaba a las pateras, me llevaba a muchos sitios y me hacía reflexionar y unir estas montañas con la vida en el planeta. El cambio social, pues siento debilidad. Las historias de vida de personajes discretos. Y luego pues también me esmeré mucho con el tema de los estudiosos del Pirineo, tanto humanistas como científicos, los artistas, y el fenómeno del pirenismo francés que dio a conocer estas montañas y que le debemos tanto. Esos son los ejes básicos. Bueno, pues ahora hecha esta introducción rápida, pues a ver, el viaje por la Jacetania duró casi la mitad, es decir, 7 días de 16. La Jacetania de ahora, porque la Jacetania de cuando yo era adolescente era distinta, Había un cartel en Argüís que anunciaba que aquello era la Jacetania y en el Collado de Serrablo otro que decía que... Y yo eso lo veo con mucho cariño porque se estaban configurando los territorios, los centros de poder y no pasa nada. Y el señor Armando Díaz era un apasionado. Ahí estaba. Bien, pues ese es el ámbito. Saliendo de Huesca, acabé en Huesca. Y llegué a estas tierras, pues cruzando la sierra, cayendo en Anzánigo, San Juan de la Peña, Santa Cilia, en fin, ya veis ahí el recorrido. Y a cuento de que esas estrellitas, que son las Pléyades, las gravetas, decían en las montañas, son un grupito de estrellas que parecen un pequeño rebaño, las gravetas, qué bonito, las Pléyades. Cuando veas las gravetas a la hora de la cena, fuera pastores a tierra ajena. Es la hora de bajar en Trashumancia al Valle del Ebro. Bueno, pues que quitando 2 o 3 noches, todas las pasé bajo las estrellas, que da un fruto como ducharse con agua fría. Es decir, si tú quieres pensar, si quieres filosofar, no te vayas a una gran estancia, sino duerme bajo el cielo, aterciopelado, bajo las estrellas. El problema, les juro que las diapositivas eran armoniosas, pero fíjate, hemos hecho lo que hemos podido. Bueno, me preparaba yo esta proyección
que siempre me las preparo porque soy una persona limitada y los que somos limitados, pues tenemos que organizar las cosas bien, con prudencia, previsores. Y ahí con mis fichitas digo, madre mía, pero ¿cómo voy a contar yo todo lo que he vivido por la Jacetania y todo lo que cuento? Si es que es muy difícil. Lo único que puedo hacer, dar pinceladas y con mi pasión, si sé conectar con ustedes, pues invitarles a que lo lean y lo descubran. Bueno, paréntesis. Aparte de los agradecimientos que he hecho, los agradecimientos a las 3 o 4 personas amigas que les he dicho, oye, que expongo. Claro, les he obligado a venir. Y luego a las 5 o 6 personas que sé que en esta sala, que yo conozca, han leído el libro, porque me dan fuerza moral, pues para hablar y asegurar lo que digo, porque ellos ya lo conocen. Bueno, pues es muy complicado. Entonces, pinceladas. A ver, para mí es muy importante el arranque. No sé si me van a entender. Pero cuando un chaval, un adolescente, siente pasión por algo y descubre libros, cuando no se publicaba nada, y menos sobre el Pirineo, como estos libros de Cayetano Enríquez de Salamanca. Un personaje que era químico, que llegó a estas tierras, bueno, hizo libros en toda España, es el gran divulgador y nada conocido, nada reconocido. Esta chica es maestra, es Dansó, Tere. Yo vi ese libro que me lo dedicó en Huesca, y bueno, pasión, pasión, pasión. Pero ¿cómo este hombre ha caído en botella? Cuando yo hice el viaje con este libro, porque viajé con libros que para mí eran muy importantes, los llevaba en una barquilla de madera, y volví a ver la casa de botella que él fotografió hace muchos años, y vi cómo la fotografió él, cómo estaba ahora. Bueno, es que sientes emoción. Las fotos, las postales de Sicilia, el libro, el paisaje vegetal de la Jacetania, que lo tengo descuartizado, de don Pedro Montserrat, con un mapa desplegable, que si yo fuera profesor de ciencias aquí en Jaca, el capítulo de la Peña Oroel sería obligado. Bueno, la Jacetania, donde yo escribí, esa portada iconográfica de Dumal, que todos tan bien elegida y tan bonita, ese capitel invertido que está en el Banco de la Salud, ¿verdad? Y que nadie me ha explicado exactamente de dónde salió ese puñetero capitel. Collarada y Dumal. Uno de tantos personajes que vivieron pasión en esta ciudad por hacerla grande, ¿no? Bueno, el paisaje. He andado mucho, pero siempre con libros bajo el brazo. Y no es por hacer la rosca, pero yo siempre he tenido muy presentes las publicaciones del Instituto Pirenaico de Ecología. Ahí tenía una amiga, María Luisa Cajal, que antes de funcionar Internet, pues me daba unos cuadernillos que editaban con el listado de publicaciones. Y ella me facilitaba muchas cosas. Bueno, ahí vemos la Peña Oroel, maravillosa, de la que siento que no haya una publicación específica, integral, que hable de la huella humana. Sí se ha escrito sobre la Virgen de la Cueva, pero no sobre las minas, no sobre muchas facetas que encierran este monte maravilloso, ¿no? Bueno, los centros de interés están los objetivos en esta comarca. Empecemos por el románico, ¿no? Pero luego están los particulares míos, en los que también he puesto detenimiento y energía. En el ámbito de lo geográfico, yo me quedo con Ansó, Canfrán y por supuesto Jaca. Vamos a ver. Son centros de interés muy complejos. Por ejemplo, ¿cómo me voy a organizar yo para contar a los lectores lo que es Canfrán? Que se ha escrito mucho, pero no se han hecho cosas integradas. Donde hay 7 intervenciones humanas
solapadas. Algunas no son tenidas en cuenta. Por ejemplo, la sociedad tradicional dejó campos, paredes, casetas de aproximación de hiladas, arquitectura popular, buena parte ardió, ya lo sabéis. Luego está el tema hidroforestal previo, anterior a la construcción del ferrocarril, una cuestión regeneracionista que es espectacular. Lo ferroviario, vinculado, como he dicho, al otro ámbito. Lo militar, que también es muy antiguo, desde Felipe II, desde la época de la Ciudadela. La línea F, que llevamos, la línea P, no, la línea F. El tema urbanístico, el tema hidroeléctrico y el tema vial carretero. Pues todo eso, cómo digerirlo, cómo metabolizarlo y cómo explicarlo sin que pierda rigor. Pues es un reto. El que haya leído el libro, pues yo creo que se habrá dado cuenta. Este es el centro de interés de Ansó. ¿Cómo explicar que toda la popularidad que tiene Ansó, una villa de las más bonitas de España, no sé cómo se llama el eslogan ese, pues bueno, todo parte de esas dos mujeres, Sebastiana de Brun y Sebastianeta, su nieta, que andaban por Madrid vendiendo té, estos rollitos, té que no era de las montañas, sino que venía de Suiza, y fueron conocidas por Galdós. Galdós llevó a su amigo Sorolla, Sorolla llevó a Echagüe, y así sucesivamente artistas, literatos, fueron pasando por Ansó y Ansó acabó en los sellos nacionales, ¿verdad? Y en muchos sitios más. Bueno, pues es un centro de interés muy complejo y muy bonito. Bueno, la amplia visión de la historia, desde el megalitismo hasta donde quieran. Por ejemplo, esa cariátide que está modernista, que nadie ha tenido en cuenta, en el ayuntamiento de Ansó, sujetando un barrote de la barandilla. Ahí, ¿cómo llegó el modernismo a ese rinconcito? Bueno, pues el patrimonio yo lo utilizo para entender la historia, y la historia sobre todo de las mentalidades. Y es un trabajo muy complicado y muy denso en esta comarca. Claro, me tengo que valer de estrategias didácticas. Y una de ellas son las estampas históricas fundamentadas. O sea, son como pequeñas micronovelas históricas, pero amigos y amigas, fundamentadas. Fundamentadas. Por ejemplo, fecha que conocen, imagen que conocen, 18 de julio de 1928, inauguración del Canfranc. Han llegado las autoridades francesas y las españolas, Primo de Rivera, Alfonso XIII, Duverger, el presidente francés, los ministros. Bien, bien, se ha escrito mucho, hay cosas en las hemerotecas muy interesantes, pero este servidor pues tiene la costumbre de dar mucha importancia a la tradición oral, y este señor que está enseñándole al nieto un juego popular es Hilario López Lardíez, de Isún, al lado de Sabiñánigo. ¿Y qué tiene que ver con este asunto? Bueno, pues que él estaba haciendo el servicio militar en el batallón La Palma número 8 de Jaca, y los subieron a Río Seta para rendir honores, para hacer la parada militar junto a otro batallón, el Ibiza número 7. El Ibiza número 7 rindió honores a las autoridades españolas, y el batallón de Hilario, una compañía, a las francesas. Y él me contó todo, desde que bajó de Río Seta hasta que se deshizo la formación y lo que les dieron de comer. Bueno, pues yo recreé una estampa histórica que yo recomendaría a los que hacen la recreación de Canfranc que la utilicen. En fin, este es un caso. Acerca del patrimonio material. Bueno, a ver, Jaca, perdón, no quiero adular, es que a lo mejor si se vive aquí
bueno, es que es una ciudad, una civitas total. Si andas bien informado, si has leído todo y llevas los ojos bien abiertos, pues es que en Jaca tienes la oportunidad de hacer un máster sobre la vida. Es que es la rosa de los vientos que te permite el acceso al saber desde la gran historia. Ahí tenemos un detalle de la vara jaquesa que la asociación da a la gente que trabaja en el patrimonio. Sí, el románico, en fin, la catedral, ya lo sabemos, pero yo también me fijo en las cosas, soy heterodoxo, en las cosas menudas y pequeñas. Los patios de Jaca no son los cordobeses, porque no se han organizado, pero son maravillosos. Las puertas modernistas. E incluso todavía quedan vestigios del Jaca rural, el Jaca que necesitaba empedrar los patios para que las caballerías no resbalaran. Bueno, pues eso, una visión muy amplia. Muy amplia. Y yo también en el libro reflexiono sobre el futuro del patrimonio. Yo creo que se investiga mucho. En Jaca se ha investigado muchísimo, muchísimo. Pero en general no se está pensando en la gana que viene. Perdón por el término. A ver, hay que pensar. Oye, el clero, ¿cuántos sacerdotes hay en el medio rural? ¿Vale? La población, la sociedad civil se va a hacer cargo del patrimonio. Bueno, yo puedo hacer muchas preguntas de estas. Pero yo creo que ya estamos en un momento de pensar, prever y marcar estrategias para tutorizar el patrimonio y decidir qué ámbitos se ocupan de ello. Viene una gorda. Lo de Eric el belga, que por cierto también estuvo, como lo digo en la cuadrilla arriba en Sidesa, y lo sé y lo cuento en el libro porque tuve acceso a documentación de la Guardia Civil que actuó cuando entraron, ¿vale? Bueno, y luego a mí me meto en estos terrenos en donde puedo hablar, ¿no? Por ejemplo, el tema del románico, yo no me voy a poner por delante de especialistas maravillosos que han tratado esta catedral y Santa María de Iguácel, pero sí que he pensado mucho sobre cómo el románico era utilizado como mecanismo pedagógico de proyección, cómo se trabajaba para que los reyes tuvieran un estatus y una proyección. Bueno, y claro, viniendo del mundo de la enseñanza, pues he ido más allá, ¿no? Aquí hicimos un trabajito para niños sobre el Camino de Santiago a través de un fraile heterodoxo, fray distinto, con Sancho Ramírez y mi amigo Roberto Telerí. Y en el libro tengo la curiosidad de estudiar los 600 róleos que forman la verja de Santa María de Iguácel, que sabéis que acaban en una cabecita de persona, de animal, de estrella, de fruto. Y claro, saco yo unas estadísticas y esas estadísticas yo me pongo lúdico, me pongo maestro y elaboro un cuento para niños que la propia verja me dicta según la presencia de los elementos. Bueno, habiéndome encargado 20 años de un museo, pues también la sensibilidad museística la tengo a flor de piel, ¿no? Y por ejemplo, se desconoce, pero el doctor Balcells en el año 63 pasa a ser director del Instituto Pirenaico de Ecología, no sé cómo se llamaba entonces exactamente, y el CSIC, dada el devenir que lleva la sociedad española, le encomienda crear un museo etnográfico en el Pirineo. Y el hombre, siendo científico, se lo toma con tanta pasión que se asesora con Caro Baroja, con Violani Simorra, y empieza a teorizar. Y dice, bueno, en Jaca, la matriz del museo.
pero luego voy a crear una órbita, varias órbitas de museitos locales complementarios. Y entra en relación con don Damaso, Mosén Damaso, el sacerdote de Ansó y un grupo de mujeres, y crean la parroquia. Antes de crear la matriz de Jaca, que acaba no creándose, crea un museo que era maravilloso y que hoy ha desaparecido, se ha transformado en el Museo del Traje, y yo lo entiendo, pero el alma, el candor, el cómo se hizo, pues ha volado. Bueno, reflexiono sobre aquella experiencia museística que a mí me parecía de libro, que fue el Ecomuseo de los Pirineos, que no sé si lo recordarán ustedes, pero eso era puro ingenio, ¿vale? Y luego acabo meditando sobre la mala vida que llevan en las propias familias los objetos etnográficos que tienen valor. El herrero de Baraguás, el señor Fermín Bosque, tenía un museíto fantástico. Yo no sé qué habrá sido de él, pero en fin, hago un bosquejo de soluciones y hablo de los rincones de la memoria, los nidos de la memoria que se podían crear en las familias y en los pueblos. Porque los centros de interpretación han sido un fracaso. En muchos casos se fastidia el proyector y ya nadie repone la bombilla. Hace falta que alguien abra la llave y esté, en fin. Fueron tiempos de mucho dinero y de hacer las cosas rápidas. Bueno, y en el libro pues converge algo que he trabajado muchísimo a comienzos del siglo, desde Ansó a Pont de Suert. Recogí 3.000 documentos sonoros que el gobierno de Aragón los tiene colgados en una plataforma que se llama el SICCA. Aquí tenemos, por ejemplo, un documento, es de Cristina. Yo la entrevistaba mucho en el hogar de ancianos o de personas mayores, al lado de la biblioteca aquí en Jaca. Era de Otal y se puede escuchar. Yo creo que he hecho una labor muy bonita porque he creado un museo de la oralidad con respeto y que ahí está, y que además ahora los lunes en Radio Jaca, allá a la 1:30, pues escojo documentos y los comentamos con Cristina, y es muy bonito. Bueno, la verdad es que he trabajado más con el patrimonio inmaterial que con el material. El material, la recogida de utillaje para el Museo del Serrablo muchísimo, pero el inmaterial ha sido mi pasión. Dar voz a la gente discreta, que son un pozo de sabiduría, y aquí en esta comarca empecé algo que no he podido continuar porque uno tiene tantas pasiones y tantos frentes, trabajo, familia y limitaciones, y al final llega hasta donde llega. Pero cuento esto porque empecé una cosa muy maja, heterodoxa. No sé quién lo ha hecho por ahí, pero a ver, autofinanciaba estos libros. Es decir, yo detectaba un personaje que era un pozo de sabiduría, lo grababa, lo transcribía de modo respetuoso, editaba el libro, autoeditaba el libro, lo publicitaba, proponía a la autoridad de la aldea o del pueblo, Navasa o Botalla, hacer una fiesta, un encuentro, y luego, pues, lo que sacábamos, porque se vendía a precio coste más €1, pongamos por caso, pues se daba un fin social. En el caso de Botalla fue a Mosén Benito porque tenía la sacristía que se le caía. En el caso de Navasa, a Miguel Domé, que siempre todos los años marcha a Bolivia con sus proyectos y sus acciones solidarias. Bueno, pues este fue un quehacer muy bonito. Muy bonito. Domingo de Botalla era un personaje, un hombre palabra. Y Eleuteria, lo mismo, mujeres palabra. En la sociedad tradicional, los hombres palabra, las mujeres palabra, tenían mucha importancia porque siempre había un miembro que transmitía la tradición, ¿no? Lo que pasa es que no siempre se tenía en cuenta en los tiempos modernos. En los tiempos antiguos sí.
Alrededor de las cosmovisiones, aquí tenemos a Pedro Tramullas, hice amistad con él, bueno, aquí caminando por Candanchú hacia el otro lado, hacia Peyrelun, en Francia, y él me estaba hablando del megalitismo, cómo a través del megalitismo se hacía acupuntura, los primitivos hacían acupuntura a la tierra, en fin, sus teorías. Un personaje, yo creo que no valorado suficientemente, que labores La Puerta de Aspe, en Olorón, el Simposium, de hecho, y luego tan buena gente que era. Bueno, pues me da pie esta imagen pues para decir que yo en el libro, como he dicho antes, no me ocupo solo de los montañeses, me ocupo de los neorurales actuales, me ocupo de la cosmovisión de todas las gentes que han pasado por estos valles. La mirada sociológica, pues si a mí me gusta mucho fijarme en el cambio social, es muy amplia y utilizo elementos no frecuentes. Por ejemplo, ¿habéis reparado, ya quedan muy pocos, en que hay bares sociales, todos en los pequeños pueblos, todos tendrían que estar subvencionados porque cumplen una función social, pero al mismo tiempo son museo? El de Verdún, no, en Boon es uno de ellos. Ahí está Begoña regentándolo, y es que no hay un palmo sin colocar un objeto que diga algo del cambio social y de la vida del pueblo, de la romería Santa Isabel, de los candiles de carburo, de la llegada del colacao, en fin, estará desorganizado, pero son auténticas gozadas para interpretar el cambio social. Bueno, y pongo una anécdota porque era un personaje que, según me decía Julio Gavín, el creador del Museo de Dibujo, era un humorista gráfico maravilloso, que era Campo. Campo, con mucha sorna y muchas veces con mucho acierto, se ocupaba del cambio social. Fijaros, el personaje Cipriano, que lo sacó en la Jacetania y también en el Pirineo aragonés, ¿qué decía? Yo tengo un huerto y me sale lo de siempre: ajos, coles, patatas, tomates. Pero en el huerto del vecino han salido apartamentos. Bueno, es que es lo que pasó a comienzos de este siglo, ¿verdad? Y la mirada hacia el cambio socioeconómico, hombre, a ver, yo reconozco que si tienes pasión por algo y andas mucho y te fijas, pues al final tienes la mirada muy formada, ¿no? Es decir, en el año 75, en Oza, este era el mulo, el burro, que subía el recao, o sea, el suministro, al pastor que había en un valle glaciar colgado, el de Estiviella, donde había una mallata, un refugio pastoril, cuya techumbre era de estiércol de oveja, sirrio. Y el palito que sobresale era para el salón, es decir, si se moría una oveja, la descuartizaban, la ponían en un saco con sal y ahí se oreaba y curaba. ¿Vale? Eso en el 81 ya no había pastor, pero aún tenía forma la huella tradicional, la huella humana. Ya se habían introducido plásticos en la cubierta que antes jamás se hubiera hecho, porque no se tenía acceso a los plásticos. Y en el 2006 pues ya parece un círculo de piedras megalítico. Bueno, pues esto es el cambio socioeconómico, la desaparición de la ganadería extensiva ovina, que tenía tanta importancia, y el caminar hacia otras fórmulas de vida en estas montañas. Bueno, trato cosas que me vienen a la cabeza que no se han tratado. A ver, ¿qué pasó con la juventud? Al comienzo de los 80, en la juventud de algunos valles, en que ellos creían que la impronta de los jóvenes que llegaban el fin de semana era un modelo a seguir. ¿Qué les pasó? ¿Saben qué índices hubo aquí de drogadicción? Bueno, pues, también. Yo creo que no me queda nada por hablar. Dejo una rosa de los vientos pues tupida. La mirada ética en el camino. Hay muchas formas de mirar en el camino.
Pero el camino pues sirve, yo creo, que para crecer y para hacer sangre buena. Y claro, toparte con este personaje en Bernués y pasar una mañana con él, pues hombre, salía renovado. Eso es así. Sea creyente, no creyente, salías nuevecico. Terapia a las bravas. Mosén Benito, un crack. Buenas sugerencias, pues tengo muchos atrevimientos en desconfigurado, todo. A instituciones, a estudiosos, yo no llego a todo, pero hay temas en los que embarco a jóvenes. Oye, esto está sin tocar, esto es una maravilla, venga, ponte en este asunto. O a instituciones. Por ejemplo, el tema de rutas. La ruta de Galdós es una maravilla. Y no se ha alcanzado bien a comprenderla. Cruzando el drama de los condenados con el episodio nacional de los tristes destinos y la autobiografía Memorias de un desmemoriado, más la hemeroteca del periódico del Alto Aragón, más ve a Viniés, si tienes fe en la tradición, y pregunta: ¿había aquí un nogal enorme al lado del río? Porque Benito Pérez Galdós dice que sí, que pararon con la diligencia en el viaje desde Jaca y que había muchísimas nueces, exagero muchísimo. Sí, era y llego y mi amigo Jiménez me dice: siempre era célebre, ahí lo tienes. Bueno, voy y cogí hasta las coordenadas. Bueno, pues señores de la comarca, señores de donde sea, la ruta de Galdós cubre todo el viejo Aragón y habría que desarrollarla, ¿no? Porque hay plusvalías que las tenemos y hay que descubrirlas y tenerlas en cuenta. Plusvalías que la historia, las circunstancias, los personajes han creado y hay que explotarlas. Bueno, y ya me meto en Jaca. Jaca, yo creo que lo mejor para amar a Jaca es no ser de Jaca. Sí, porque sabes, es que Jaca asombra. Jaca asombra. Pero hay que venir leído y con los ojos muy abiertos. Y no solo mirando lo ya conocido, lo de siempre. Es que Jaca tiene muchísimos detalles. Es una rosa de los vientos enorme. Bueno, yo siempre que entro en Jaca, primero me acuerdo de Radio Jaca. Cuando yo era pequeñín, que nací en Sabiñánigo, a mi casa llegó esta radio en el año 63, con mucho esfuerzo de mis padres, porque ya saben que entonces se adquiría algo cuando se tenían las perras. Año 63. Y bueno, Radio Jaca. Que el otro día le dije a María Luisa Cajar: oye, ¿cómo decían? ¿Cómo se nominaba? Radio Popular de Jaca, aún me dijo más cosas, EOP76. Pero luego coincidía con el código de otra emisora de no sé dónde y tuvieron que poner EAK76. Bueno, pues era maravilloso. Los cuentos infantiles, las dedicatorias. Yo me acuerdo una dedicatoria a mi prima de Escartín, de una aldea perdida del Sobrepuerto, en el Día del Pilar. Bueno, o también se decían: perra perdida, perro perdido, que se llama tal. Sí. A quien lo encuentre se contribuirá, en fin. Bueno, pues yo entro siempre pensando en la emisora. Y bueno, a mí, aparte del románico, pues el arqueurbanismo, es decir, el urbanismo de Jaca, teniendo en cuenta todo lo que se ha encontrado y todo lo que subyace y lo que se encontrará, porque sí que aquí ha habido una buena política. Creo que desde el ayuntamiento, cuando se trabaja en el suelo, pues enseguida vienen los arqueólogos por delante y en fin. Los motores, me he centrado mucho en los cursos de verano que dieron origen, y no se sabe, al centro pirenaico, a la estación pirenaica. Y el retablo de personajes que hay y ha habido en esta ciudad.
desde Sancho Ramírez hasta la Campanera, o desde la Campanera hasta Sancho Ramírez, que no sé quién es más importante. Pero bueno, y Antonio Luz, abogado Kennedy, ¿qué? ¿Quién sabe algo de él? O Pascual Sánchez, pues son personajes, pues como esos, muchos son tenidos en cuenta. O la etnia gitana, que tiene tanta impronta en esta ciudad, y es tan importante en su cultura. Bueno, aquí en Jaca me esmero en las estampas históricas. Para empezar, para explicar el siglo XI, Sancho Ramírez, la relación con Europa, el Camino de Santiago, interviene un personaje que medio existe, es Elca, un juglar. ¿Vale? Y luego voy creando estampas sucesivamente siempre fundamentadas. Vemos a Santiago Ramón y Cajal y su compañero Barbas corriendo por la calle porque los persigue el padre Jacinto con el cinto, un escolapio que los llevaba de calle. En el 22 viene Carmen de Burgos, Colombine, y entra en el Pirineo aragonés y habla y comparten los 5 minutos del primer viernes de mayo grabados por Tramullas, también los recreo. Las conversaciones de Ortega y Gasset con Domingo Miral por la calle Mayor me las imagino en base a conocer los hechos y las obras de estos dos personajes. O sea, María de Maeztu, que la tenemos ahí, cuando llega a los busos de verano y espera en la estación a que venga Domingo Miral a recogerla. En 1930, la lectura del bando de la sublevación. Al año siguiente, Pío Baroja, que investiga la sublevación de Jaca, que por cierto, en el Cabo de las Tormentas la deja bastante mal parada, y yo creo que por eso este asunto no ha salido mucho a la luz. No sé. Perdón. Que he dicho algo que no... Bien. Bien. La visita de Unamuno a la selva de Oza y en 1933, cuando un miembro de la barraca anuncia la imposibilidad de representar Fuente Ovejuna. En fin, estas son estampas históricas donde los personajes se mueven con Jaca, por Jaca, creo que con bastante historicidad y rigor. La hermenéutica del paisaje urbano, es decir, no solo me fijo en, como vengo diciendo, en los grandes edificios, por ejemplo, el Gran Hotel es muy importante en la arquitectura moderna, porque ahí hay un planteamiento primero de hotel estacional para esquí, que finalmente se transforma en edificio para hotel de todas las estaciones, por ejemplo. O la Casa Perales, quien ha reparado en la máxima que hay en su dintel, que viene de Erasmo de Rotterdam, en el siglo XVI. Lo que hagas a tus padres, eso mismo esperas de tus hijos, traducido del latín. Los motores sociales, los usos de verano, cómo revierten en la creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La cultura popular, me voy a los lavaderos, pienso en las mujeres jacetanas, me llevo, curioso, porque el viaje está muy pensado, y me llevo el dedal, el agullero de mi madre, el ovillo de lana, el metro que utilizaba, y ahí hago una composición. Es un viaje sentido, ¿no? Y hablo de la medicina popular que utilizaban nuestras madres, en fin, de los remedios, de la cultura hortelana de Jaca. Está desconfigurado, tal vez vuelvo a decir, y hago humildes propuestas. A mí, como etnógrafo, pues claro, me duele el gran cariño que puso Enrique Balcells en la encomienda que se le dio. Toda esa colección maravillosa, pues que ahora duerme en los almacenes de la Diputación General de Aragón, y yo no sé si al final se podría hacer algo, máxime cuando la capilla del antiguo Centro de Estudios Pirenaicos pues hoy no tiene función, ¿no?
Bueno, y también hago fotografía creativa, ya pensada. Es decir, sabemos que cuando viene un amuno a Jaca a dar una conferencia en los cursos de verano sobre el dialecto, pues regala, como era costumbre por parte de él, pajaritas firmadas a los asistentes, a los profesores, y yo me figuro que una se la debió de dar a Domingo Miral, claro, el director. Entonces, bueno, me documento, miro la caligrafía de Unamuno y escribo con mucho cuidado a mi buen amigo Domingo Miral, Miguel de Unamuno. La coloco ahí en aquellos muros que dan frente a Roel y hago esta fotografía para vivir más intensamente el viaje en todos los órdenes. Y luego ya epílogo, pues dije, esto hay que rematarlo bien. Me voy a Santa Cecilia, y con el director ya de acuerdo, pues preparamos un viaje. Vente en abril, que hay cúmulos, y haremos un repaso por el itinerario que has hecho. Bueno, pues ahí que me fui, y en el trayecto pues iba pensando en personas, en sitios, y me acordaba de un amigo filósofo que me dice siempre, Enrique, solo haces que pensar en el pasado no existe, solo existe el presente. Y bueno, bien, pues ya subimos hacia el Aspe, giramos, fuimos hasta Tendeñera, pasamos por Sobrepuerto, el pueblo de mi madre, en fin, recuerdos y ya. Pasamos Jaca, veis la vista, y cuando llegamos vimos que venía un grupo de niños a hacernos una entrevista, de escolares, y lo primero que me di cuenta es que habían tirado el pan, ¿no? Y entonces, cuando yo pasaba por Sobrepuerto me acordaba del sacrificio que decía mi madre que costaba hacer pan. Y al ver el pan en el suelo le dije, no hay entrevista mientras no lo recojas. Y me pensé en mi amigo filósofo y le dije, con que el pasado no existe. Bueno, pues sí, es un libro que se ocupa del pasado, del presente, y también me atrevo a hacer una prospección hacia el futuro del Pirineo. Y ya está. Y lo que digo es verdad, lo siento, y agradezco a la Asociación Sancho Ramírez la labor que hacen y que me hayan invitado a estar con ustedes. He hablado a espasmos, como he podido, pero lo que trataba es de explicar un libro denso, pues a través de estas imágenes y sobre todo de la pasión, ¿no? Gracias. Me resulta difícil, soy franco, porque, a ver, si entro en el terreno de la anécdota, pues hubiera descompensado. Luego, hombre, ya digo que yo soy limitado, entonces yo siempre vengo con mis chuletas tupidas, iconográficas. Seguro que si lo hubiera seguido, pues hubiera sido más acertado, ¿no? Pero bueno, yo creo que son cosas que también tengo derecho a que salgan del corazón, no solo de la cabeza. Y ya está. Y carretera y manta.